Diferentes modelos teóricos. La intención en el conductismo es lograr un cambio en la conducta observable de los aprendices en el sentido que lo sea el sistema o el docente. En esta escuela, la conducta de las personas está determinada por lo que ocurre en el contexto y no por lo que ocurre en el aprendiz. En el siglo pasado, Pavlov fue el primero en demostrar esto con sus famosos experimentos de condicionamiento de su perro, para que salivara cuando él tocaba la campana. Sus planteamientos sugirieron que las personas pueden ser condicionadas para tener una conducta específica si es que se introducen ciertos estímulos en el contexto político e ideológico que inspiren los valores del sistema educativo correspondiente. De esta manera, lo que ocurre en el aprendiz está determinado por lo que ocurre en el contexto. Basado en esta premisa, Watson desarrolló su modelo de estímulo-respuesta. El estímulo viene del contexto, el profesor, y la respuesta, aprendizaje, viene del aprendiz. Lo que se aprende se obtiene del contexto en el cual se encuentra el aprendiz. El aprendizaje es visto como la respuesta al estímulo del docente. El acento está en la enseñanza y no en el aprendizaje. En esta perspectiva, el aprendiz no tiene intervención en el aprendizaje. En la epistemología conductista, la estructura de la realidad es independiente del aprendiz. El conocimiento que refleja esa realidad es una realidad externa que se le impone al aprendiz. El pensamiento y las asociaciones que ocurren son dependientes de la estructura de la realidad. Sin intervención del aprendiz, el proceso de aprendizaje mismo se explica por la reiteración del ciclo de estímulo-respuesta. El organismo humano es condicionado por repetir la información cada vez que el estímulo esté presente. Este principio de contigüidad puede ser acompañado por la idea del refuerzo, es decir, por la idea del premio o castigo. El proceso de aprendizaje también puede incluir otras acciones tales como la práctica y la memorización. Así Skinner puso el énfasis en que hay que premiar lo que uno quiere que las personas aprendan e ignorar lo que el docente no quiere que aprendan. Aquí el aprendizaje se organiza en torno a objetivos instruccionales que se encuentran claramente formulados de manera que se pueda evaluar lo aprendido. Normalmente estos objetivos se formulan de la siguiente manera. Al término de esta clase, curso o etapa, los alumnos estarán en condiciones de hacer. Se trata de lograr un cambio de conducta que pueda ser observado y evaluado por medio de una prueba psicométrica. En las dos acepciones siguientes del aprendizaje, la cuarta y la quinta, el proceso se invierte. En estos procesos priman los elementos internos del aprendiz y tienen una intención más compleja que las anteriores. Implican un incremento de informaciones con el cual se produce una transformación en la persona que aprende, y no solo un cambio programado en su conducta. En el conductismo, el foco se sitúa en lo observable externamente. En estas acepciones, la atención está puesta en los procesos que son internos. Las corrientes teóricas que sustentan esta visión son el cognitivismo, Piaget y Brunner, el constructivismo, Dewey y Vygotsky, y el humanismo, Maslow y Rogers. Todas ellas comparten la perspectiva de que el aprendizaje ocurre mediante asociaciones mentales en el cerebro del individuo. En el conductismo, el foco está en lo observable externamente. En estas acepciones, la atención está puesta en los procesos que son internos. En el primero, el cognitivismo, el foco está en la cognición, es decir, en el proceso mental interno de estructuración cognitiva en el acto de conocer, en vez de focalizarse en la actividad del profesor, como los conductistas. El foco está en lo observable externamente. En estas acepciones, la atención está puesta en los procesos que son internos. En el primero, el cognitivismo, el foco está en la cognición, es decir, en el proceso mental interno de estructuración cognitiva en el acto de conocer, en vez de focalizarse en la actividad del profesor, como los conductistas. El foco está en la capacidad de estructuración interna de las informaciones del aprendiz. Las nuevas informaciones se relacionan y se asocian mentalmente con estructuras de información anteriores en la mente del individuo, y si las encuentra valiosas, las incorporará en la estructura existente modificándola. Si no las encuentra valiosas, las desechará y la estructura mental quedará intacta.
El constructivismo se basa en los principios del cognitivismo, pero va más allá que este. En el constructivismo, el foco también está en el aprendiz, en el aprendizaje y sus procesos internos. Se centra más en el aprendizaje que en la enseñanza, como ocurre con el conductismo. Esta escuela, ahora reforzada por los descubrimientos de la investigación sobre el cerebro, sostiene que las personas construyen su propia comprensión y conocimiento del mundo. Desde un punto de vista epistemológico, la realidad y el conocimiento no son vistos como entidades separadas y externas, sino como creaciones que ocurren en la interacción de los individuos con el mundo. Estas adquieren un significado que es vehiculado por la cultura y los procesos históricos en los que se encuentran los individuos, y dentro de las cuales el aprendiz genera sentidos. A diferencia del cognitivismo, y además del papel que tiene la significación y la generación del sentido que postula el constructivismo, este también le da gran importancia a la experiencia del aprendiz. El aprendizaje ocurre por la experiencia del mundo, por su interacción con los eventos externos y por el proceso reflexivo del modelo mental del aprendiz, mediante el cual se construye su conocimiento acerca de esa experiencia, partiendo de los contenidos de sus propios modelos mentales al incorporar nuevas informaciones validadas por él. Este reordena la organización del conocimiento que tenía anteriormente, creando nuevos significados y sentidos. Esta reordenación puede generar sentidos más profundos de las concepciones previas e incluso cambiar la relación del individuo con el mundo. Se crean nuevos significados y también nuevos sistemas de significados, además de poner el énfasis en los modelos y contenidos mentales internos. El constructivismo enfatiza aspectos de origen externos, pero interiorizados, tales como el clima y el contexto en el cual el aprendizaje ocurre o la cultura del aprendiz. En la tercera corriente, el humanismo, la intención es la de desarrollar el desarrollo integral de la persona y surge en oposición al psicoanálisis y al conductismo. Existen muchas fuentes del humanismo. Sus antecedentes más lejanos se encuentran en Confucio, Aristóteles, siglo VI y IV a.C., pasando por Erasmo y Spinoza en el siglo XVIII, pero los antecedentes filosóficos más inmediatos son el existencialismo y la fenomenología. Del primero recibe el principio de que el ser humano es libre, del segundo el énfasis en la subjetividad y en la experiencia individual consciente. Desde la psicología se obtienen tres contribuciones importantes. Una es el aporte de Goldstein, quien plantea el concepto de autoactualización. Otra viene de Maslow, quien pone el énfasis en las necesidades de las personas organizadas en una pirámide en cuya cúspide también se encuentra la idea de la autorrealización y de las experiencias cumbres. Y la tercera línea de aportes es la de Carl Rogers, quien pone al aprendiz en el centro del proceso de aprendizaje, donde se enfatiza la autonomía y la autoorientación. En estos aportes se nota la importancia de la autorrealización, que en Goldstein es vista como una fuerza que nos impulsa a desarrollar nuestras capacidades, y que en Maslow es vista como un deseo de realización personal para llegar a ser lo que uno potencialmente es. Este proceso ocurre bajo la influencia de las necesidades y motivaciones de las personas. Así, la autorrealización es una fuerza y un deseo que la persona autodirige y autoorienta y que avanza por sus propias experiencias cumbres o insights. Dentro de esta perspectiva, es fácil ver que el propósito de la educación humanista es el desarrollo de las personas autorrealizadas. En el centro del proceso educativo está el aprendiz, visto como una persona integral, con sus emociones y cogniciones en constante equilibrio. Por ello, además del interés cognitivo está también el interés por desarrollar capacidades emocionales para que el aprendiz pueda desarrollar su poder de autodirección y autocontrol. En este contexto, las informaciones no son solo incorporadas, sino que principalmente son procesadas de acuerdo a las necesidades y motivaciones del aprendiz. En línea con la visión de Rogers y en general con la corriente humanista, Humberto Maturana pone el acento en la transformación que ocurre en la educación a través de los procesos de convivencia que se dan entre maestro y aprendiz. Comprendemos que el educar no consiste en la mera transmisión de información
o saberes, sino en una transformación en la convivencia desde el acoger del amar, y que la enseñanza ocurre como un mostrar que guía la adquisición de habilidades en una convivencia en la que el profesor o la profesora ve las capacidades y dificultades de su aprendiz para expandir su mirada e invitarlo a ampliar sus haceres y reflexiones, comprendiendo que los problemas educativos, si no son por daño físico, son casi siempre problemas en su mundo emocional. Comprendemos que los niños, niñas y jóvenes se transforman en un continuo crecimiento según los adultos con los que convivan, y que por lo mismo los niños, niñas y jóvenes no son el futuro de la humanidad. El futuro ocurre sobre nosotros, los adultos, con quienes conviven. Las distintas maneras de entender el aprendizaje pueden ser vistas como corrientes discretas y opuestas entre sí, pero también pueden ser vistas con un continuum yendo del conductismo al humanismo. Yo puedo tomar o dejar las tres primeras formas de aprender, aprenderlas o desaprenderlas, según las circunstancias y sin costo para mi carácter o mi ser. Con el enfoque conductista puedo condicionarme a salivar cada vez que escucho el sonido de una campana, o cambiar de condicionamiento y salivar cada vez que veo el destello de una luz. Nuestras sociedades y sistemas educativos tienden a funcionar con este tipo de aprendizaje, pero este es un aprendizaje externo que puede ser útil en ciertas ocasiones, pero sin consecuencias para mi ser. Si quiero aprender a manejar un vehículo o a utilizar un ordenador, el aprendizaje asociativo es útil, especialmente en una sociedad tecnológica. Pero si quisiera ser mejor persona y quisiera vivir en una sociedad mejor, el aprendizaje condicionado me es inútil. Pero si quisiera ser mejor persona y quisiera vivir en una sociedad mejor, el aprendizaje condicionado me es inútil. Si quiero ser mejor persona, primero tengo que aprender qué es ser un ser humano, y luego aprender lo que es este ser humano que soy yo. Si un tipo de aprendizaje es útil para una cosa y no es muy útil para otra, entonces se vuelve importante saber qué se quiere aprender, qué es lo que se necesita aprender y qué vale la pena aprender. Estas son interrogaciones acerca de las finalidades de la educación en una sociedad y deberían estar presentes en el corazón de la formulación de las políticas educativas. Gardner, padre de la teoría de inteligencias múltiples, aporta una reflexión interesante en estos momentos al hablar de una pedagogía de la comprensión. Comprender no se reduce a conocer, tanto se trata de resolver problemas con habilidad o interpretar un texto o escribir bien. En su opinión, la comprensión significa poder utilizar el conocimiento adquirido con el estudio para aplicarlo apropiadamente en nuevas situaciones. Y según Perkins, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que se sabe. La capacidad de desempeño flexible es la comprensión. Las preguntas básicas deben ser: ¿qué es lo que quiero que los aprendices comprendan? ¿Cómo sé yo que comprenden? ¿Y cómo saben ellos que comprenden? La educación no se debe enfocar solamente en seguir las instrucciones de un libro, sino también en incentivar los métodos de aprendizaje novedosos y creativos para descubrir estas habilidades en los alumnos y poder desarrollarlas. Los maestros deben identificar y apoyar las mejores prácticas en la educación para motivar a los alumnos a usar capacidades únicas y expresar el conocimiento, que verdaderamente comprendan lo que van aprendiendo y lo sepan utilizar de forma adecuada.